Buenos días, estimados estudiantes del quinto grado A, B y C. Un saludo cordial a todos ustedes y a sus padres de familia por permitirme ingresar a sus hogares para desarrollar la actividad número 2 de la experiencia 3 de educación para el trabajo. La actividad 2 es definimos el problema en el marco de la metodología de Design con tu profesora Hilda Carrero Acosta. Bien. En la actividad anterior, o sea, la actividad 1 de la experiencia 3, formulamos el desafío y logramos obtener información de las personas a partir de la entrevista, que la mayoría de ustedes lo ha desarrollado. Ahora en esta actividad y con la información recogida en la entrevista, orientada a cómo haríamos para lograr el uso de energías no contaminantes de la atmósfera en nuestra vida cotidiana y así evitar enfermedades crónicas y virales. Definiremos cuál es el problema real de las personas. Para ello, emplearemos técnicas que nos ayuden a definir el problema. Estamos ahora en la fase de definir del design thinking, pero ya vamos a definir. Significa sobre todo traer claridad sobre el problema, no basado en lo que suponemos, sino en lo aprendido de las personas y su contexto. Por eso se dice que el design thinking está centrado en las personas, no en lo que nosotros pensamos sobre el problema, sino en lo que descubriremos respecto al problema a partir de las personas. Emplearemos la técnica narra historias. Realizaste la entrevista y tienes tus apuntes, tal vez la grabación. Tus apuntes son muy valiosos porque a la vez que preguntabas y eras todo oído para escuchar, observabas el lenguaje no verbal, es decir, los gestos, movimientos de las manos, de las extremidades, desplazamiento de la cabeza, las expresiones faciales como la sonrisa, un ceño fruncido, una cara rabiosa o una cara feliz, frustrada. Toda una gama de emociones se expresan de manera más o menos instintiva en nuestro semblante. También notaste la postura corporal dependiendo de cómo posicionemos el cuerpo. Transmitimos emociones con tus apuntes. Ahora corresponde recordar y responder preguntas relacionadas con el desafío que has establecido. Por ejemplo, si tu desafío fuese, ¿cómo podría elaborar artefactos caseros empleando la energía eólica para evitar el uso de combustibles fósiles que perjudican la salud? Obviamente, este desafío puede ser válido solo en las zonas donde hay energía eólica. Al emplear la técnica narra historia, podríamos narrar la siguiente: historias interesantes. ¿Cuál fue la historia más interesante que te llamó mucho la atención? Un ejemplo podría ser el uso de petróleo o gasolina en zonas donde no llega la electricidad para hacer funcionar el motor de una sierra circular y un taller de carpintería. Por ejemplo, acá yo he leído algunas entrevistas que me enviaron y me dicen que voy a juntar dos pilas y con esa yo voy a generar un fluido eléctrico. Entonces, algo así van a escribir ustedes, van a ver qué historia encontraste en tu entrevista. Motivaciones. ¿Qué le importa más a este participante?
¿Qué lo motiva? Ejemplo, tiene una fuerte motivación por el empleo de energías no contaminantes de la atmósfera, porque su padre, de quien heredó el taller de carpintería, murió por problemas de enfermedades al pulmón. También lo motiva reemplazar el uso del petróleo o gasolina por la dificultad de adquirirlo en su zona. Ahí, por ejemplo, un estudiante me dice, yo tengo acumulado las heces de los animales, de los cuyes. Entonces ya tengo una buena porción. Voy a, voy a hacer un cableado, me dice, unos tubos, porque allí va a producirse una fuerte concentración del gas. Y creo que eso va a generar que al unirse a estar conectado con la cocina, voy a poder prender mi cocina, voy a poder cocinar. ¿Ya? Entonces eso. Y ya no va a usar la corriente eléctrica, sino va a tener que preocuparse en buscar más residuos de los animales, los desperdicios, todo, y formar las pirámides, cómo lo hará en ese aspecto, para que exista más acumulación de gas. Las frustraciones. ¿Qué lo frustra? Ejemplo, lo frustra saber cómo utilizar energías renovables y limpias para el funcionamiento de su taller de carpintería. Interacciones, que fue interesante en su modo de interactuar con su entorno. Entonces, a esto se llama la técnica narra historias. Por ejemplo, tiene una fuerte motivación con el empleo de energías no contaminantes de la atmósfera, porque su padre, de quien heredó el taller de carpintería, murió por problemas de enfermedades al pulmón. También lo motiva a reemplazar el uso de petróleo o gasolina por la dificultad de adquirirlo en la zona. Frustraciones. ¿Qué lo frustra? Ejemplo, lo frustra no saber cómo utilizar energías renovables y limpias para el funcionamiento de su taller de carpintería. Interacciones. Su modo de interactuar con el entorno. Ejemplo, lo interesante es que valora mucho el cuidado del ambiente y tiene cuidado extremo por el uso de las mascarillas para evitar respirar directamente la atmósfera contaminada por los gases de combustión de los motores que usa en su taller. Cada una de las observaciones se debe escribir en una tarjeta, ya sea de cartulina o un papel recortado a modo de tarjeta. Luego podemos pegarlo en una pared o en el papelógrafo. También cada una de las observaciones se puede representar con un dibujo. En las respuestas de las diferentes personas que has entrevistado, puedes ir descubriendo afinidades en las respuestas, coincidencias, divergencias, frecuencias y patrones, e ir agrupándolos en razón de ellos. Al final obtendrás un perfil representativo de las personas, con lo cual puedes ya trabajar la técnica del punto de vista. Tomamos en cuenta que los resultados de la técnica narra historias nos servirá para definir el problema a partir del punto de vista POV y establecer la pregunta ¿cómo podríamos? Ya hemos trabajado anteriormente el punto de vista, sería bueno que repases si no te acuerdas mucho. También puedes observar un ejemplo aplicado al desafío o lo que estamos trabajando. El usuario, personas, tienen preocupación por su salud debido a que la atmósfera está contaminada por el uso de combustibles fósiles. Necesitan utilizar artefactos, equipos que funcionen con energías limpias. ¿Por qué? La pandemia les ha hecho reflexionar sobre la necesidad
de tener una vida saludable en un ambiente no contaminado. Entonces ya tenemos nuestro punto de vista. Una vez establecido el punto de vista, nos corresponde establecer la pregunta, ¿cómo podríamos? Entonces ya sabemos que ahora ya hemos establecido el punto de vista. Vamos a elaborar la pregunta, ¿cómo podríamos? ¿Cómo podría establecer artefactos que empleen energía solar para el uso de los artefactos que utilizan combustibles fósiles o baterías que contaminan el ambiente? Después de seguir la secuencia de elaboración de los ejemplos, formulamos la pregunta, ¿cómo podríamos? Corresponde a lo que hemos trabajado. Entonces, acuérdese que es elaborar artefactos que empleen energía solar. Hay un ejemplo acá, con el uso de artefactos que utilizan combustible, que no utilizan combustibles fósiles y que para evitar que contaminen el ambiente. Eso es lo que queremos llegar. Bien, entonces es momento de la autoevaluación. Hemos culminado con la actividad y a partir de la pregunta ¿cómo podríamos? Conoceremos sobre la elaboración de artefactos que usen energía no contaminantes de la atmósfera en nuestra vida cotidiana para evitar enfermedades crónicas y virales. Entramos a la fase ideal del Design Thinking, en la que necesitamos plantear variadas ideas hasta llegar a una idea solución. Bien, luego viene entonces la autoevaluación. Creé una propuesta de valor continuando obtenida de la fase con la definición del problema organizado y sintetizando la información obtenida en la fase enfatizar. En cualquiera de las columnas marcas una X y acá escribes en qué puedes mejorar. Hasta pronto chicos, nos vemos la próxima semana. Estoy guiando en la hora de